Buenas noches, mi nombre es Alejandro Camacho, soy estudiante de la UNAD de la materia de legislación laboral, pertenezco al grupo 1003182. A continuación quiero exponerles todo el trabajo realizado de la materia en todo el semestre. Para comenzar me gustaría hablar de los dos trabajos colaborativos que se realizaron en la materia. El primero tuvo que ver con la liquidación de una nómina. Me pareció muy interesante este trabajo, ya que me da el fundamento teórico para en la empresa donde laboro poder responder preguntas acerca de la liquidación. En mi caso, poder saber de dónde salen descuentos que me hacen de salud, de pensiones, los aportes que yo estoy haciendo mientras esté trabajando y todo lo que la empresa también tiene que aportar por tenerme como empleado. Me llamó la atención mucho el trabajo colaborativo 2, debido a que muestra el caso de una persona que viene de otro país, una persona chilena, que quiere ser administradora aquí en Colombia y cómo por su formación, su filosofía, comete muchos errores. Eso van tomando como parámetro pues el Código Sustantivo de Trabajo en Colombia. Vemos que no le gusta pagar horas extras, que le gusta que no les da los implementos para que ellos desarrollen sus actividades, que la gente trabaje más de la jornada para la cual se le contrató. En mi caso me sirvió mucho este trabajo porque me permitió analizar detalladamente el código sustantivo y mirar en qué cosas debo mejorar como administrador de un equipo de trabajo con respecto a liquidación de horas extras, elementos de protección y cómo internamente eso causa motivación en los empleados para que se desenvuelvan de la mejor manera en sus labores. Me llama mucho la atención este caso porque personalmente cometí errores por falta de información que desde que analicé el código sustantivo detalladamente tuve que comenzar a mejorar como patrono y la meta es seguir mejorando muchos aspectos para que el día de mañana mi equipo de trabajo se desenvuelva de la mejor manera. En mi caso postulé para trabajo que este administrador debe primero que todo asesorarse de gente que tenga muy buenos fundamentos en la legislación colombiana sobre normatividad laboral. Y segundo que todo, él internamente tiene que cambiar su filosofía, que aunque viene de un país con diferentes normas de legislación laboral, debe acoplarse a nosotros. De hecho, la normatividad colombiana exige que una empresa, sin importar su origen, debe amoldarse a las normas que ellos han estipulado para que se efectúen de la mejor manera en los trabajos y las relaciones entre patrono y trabajador. A continuación quiero compartirles mi presentación en PowerPoint debido al rol que tuve que desempeñar en el grupo de trabajo colaborativo. Yo desempeñé el trabajo de controlador de tiempo, por lo cual tuve que explicar en estas diapositivas que está el régimen especial de reglamentos, el Ministerio de Trabajo, la protección a la maternidad, prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador y el capítulo 6 que tiene que ver con la terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. Bueno, para dar comienzo a la exposición, entonces, ¿qué es un reglamento de trabajo? Entonces, un conjunto de normas que debe cumplir un trabajador y también un patrono en función del trabajo que se desempeñe en la empresa. La normatividad Colombia menciona que según el número de personas que trabajen y la clase de empresa que sea, debe haber un reglamento de trabajo. Ejemplo, si es una empresa comercial y si hay 5 trabajadores, debe comenzar a postular su reglamento de trabajo. Igualmente para las empresas de clase industrial, si tienen 10 trabajadores como mínimo, deberían estar ya postulando un reglamento. En el caso de las agrícolas, si tienen mínimo 20 empleados, y en el caso de las mixtas, mínimo 10. El reglamento de trabajo interno es algo obligatorio para las empresas y cuando ya está estipulado en papel se debe publicar por parte del patrono en 2 partes visibles de la empresa. En esta se deben indicar la fecha de entrada en vigencia de este reglamento. Reglamento de seguridad y protección en el trabajo. Entonces se viene mencionando por ley que los dueños de empresas que tengan a su mando más de 10 trabajadores permanentes deben crear un reglamento de higiene y seguridad. El patrono debe velar
por prever la ocurrencia de cualquier accidente o enfermedad que se produzca por la realización del trabajo para la cual se contrató a la persona. Constantemente, el patrono debe evaluar su sitio de trabajo con el fin de mirar las condiciones y tomar medidas a situaciones que puedan exponer tanto la integridad como la vida de un trabajador. La empresa debe plantear un programa de salud ocupacional. Si no cumple esta ley, se expone a sanciones que van desde los 200 salarios diarios mínimos hasta los 1000 salarios hasta que quiera cumplir la ley. ¿Qué es el Comité Partidario de Salud Ocupacional? Es un grupo conformado entre representantes de los trabajadores y representantes del patrono. No pueden superar más de los 10 trabajadores y en el mismo caso los patrones igual. Y la función principal de este comité es tener reuniones constantes para evaluar qué condiciones pueden causar pronto accidentes y proponer alternativas para la mejora en estos aspectos. Y sobre todo deben velar por el cumplimiento de la normatividad en lo que tiene que ver con prevención a los accidentes. ¿Qué es el Ministerio de Trabajo? Pues es una entidad que el gobierno tiene y que está facultada por medio de los inspectores de trabajo para realizar visitas periódicas a las empresas. Estas visitas pueden ser sin previo aviso y el fin de estas visitas es hacer una auditoría, evaluar la normatividad que tiene la empresa y esta normatividad está basada pues en el Código Sustantivo de Trabajo y sobre todo en la Constitución Política para no violar ninguna norma. ¿Qué funciones cumple un inspector de trabajo? Pues tiene funciones preventivas, funciones coactivas, funciones para el mejoramiento de las normas laborales y funciones de cumplimiento de las normas. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que un inspector tiene la facultad por el gobierno de parar una actividad o un trabajo de forma inmediata si se evalúa que se está exponiendo o se pone en riesgo la integridad o vida de un trabajador. También se quiere exponer acerca de la protección a la maternidad. En el análisis de esta ley se viene mostrando que es algo que el gobierno quiere crear para proteger a las madres en este caso, por ejemplo, de cosas como el despido. Una empresa podría pensar que es una carga tener una mujer en estado de gravidez, pero se viene mostrando que la ley la protege. También se viene mostrando que por su estado una mujer tiene una licencia remunerada de 14 semanas si tiene un salario fijo. En el caso de no tener un salario fijo, se viene mostrando que se debe calcular en un promedio de los últimos 3 salarios que ella ha devengado. Y que estos valores son asumidos por la EPS. Para este caso, para que una mujer pueda hacer uso de esta licencia, primero se tiene que certificar el estado de embarazo por medio de la EPS. Se tiene que postular un día probable del parto y un día donde probablemente comience la licencia de maternidad. Para el caso de los padres también hay una licencia. Esta es mucho menor, solo equivale a 8 días remunerados, los cuales también va a pagar la EPS. Y la forma de aplicarla es que el padre debe mostrar por medio del registro civil de nacimiento 30 días después a la EPS para que la EPS pueda asumir los costos de esta licencia como tal. También se viene demostrando que las empresas deben tener un seguro de vida colectivo. Esta es una prestación social especial a cargo del empleador con el fin de cumplir los gastos o los riesgos de la muerte de uno de sus empleados, cualquiera que sea la causa. Este seguro deja de estar a cargo del empleador cuando entidades del régimen de salud asumen los gastos como las ARLs o las EPS. Protecciones sociales en caso de muerte del trabajador. Aunque este es un tema bastante delicado, es muy importante que lo sepa todo el mundo. En caso de que una persona falleciera, su familia o las personas que se encuentran como beneficiarios tienen derecho a recibir los salarios, por ejemplo, que tenía que devengar en ese mes, las prestaciones que él causó hasta el momento de su muerte. También la empresa debe postular un auxilio funerario y la persona que demuestre haber sufragado los gastos fúnebres de un afiliado de pensión
tendrá derecho al auxilio equivalente al último salario cotizado por el difunto. Pero lo más importante es que se debe proteger la vida. Lo que uno menos espera es que el día de mañana pues le falte a uno o una persona. Algo muy importante que se evalúa en esta exposición es la terminación de contrato. Se me viene mostrando que la terminación de contrato se causa por cosas que no son voluntad de ambas partes, cesando obligaciones mutuas. Hay clases de terminación, por ejemplo, causales por objetivas de terminación. Esto tiene que ver más que todo con la expiración del plazo de contratación, o se acabó la hora por la que se contrató a la persona, o una incapacidad total. En el caso, por ejemplo, del trabajador, también puede terminar el contrato laboral por voluntad propia, por medio de una renuncia o un despido indirecto, o porque simplemente el trabajador abandonó su trabajo. Originadas por parte de los dos, pues es un mutuo acuerdo donde el patrón y el trabajador se sientan y deciden finalizar el contrato. También tenemos causales originadas por la voluntad del empleador, por un despido con justa causa o un despido injustificado, que es donde se asume una indemnización. Y también hay una terminación por interventoría administrativa o jurídica. La incapacidad laboral. Entonces, por la adquisición de una enfermedad no profesional y que supere 180 días de incapacidad, se puede generar la finalización de un contrato y se cambia el estatus de trabajador a pensionado. Si se genera una disminución de la capacidad del trabajador, este debe ser reubicado en el trabajo a sus capacidades, en el caso de que una persona quede con secuelas después de la incapacidad. Pagos de incapacidades antes de los 180 días. Esto es muy interesante saberlo, porque aquí se viene mostrando que incapacidades menores a 3 días son pagadas por el patrono. Incapacidades superiores a 3 días, o sea de 4 días hasta los 180 días, son pagadas por las EPS, y de ahí en adelante, incapacidades de 181 días en adelante son pagadas por el fondo de pensiones al que pertenezca el trabajador. En caso de muerte del trabajador, pues se acaba el vínculo laboral. También se generan unas obligaciones. Por ejemplo, se tiene que comunicar a la Caja de Compensación y Seguridad Social sobre el fallecimiento de la persona. El patrono debe realizar unos pagos de gastos de entierro y la cancelación de sueldos y prestaciones a las personas beneficiarias. Y transición de derechos pensionales en el caso pues, de tener una compañera o un compañero permanente. También se analizó acerca del tema de sindicatos. Este tema de sindicatos está basado en la ley, en el artículo 12 y 353 del Código Sustantivo de Trabajo, y se busca proteger son los derechos de los trabajadores y también pues el derecho que tienen las personas de agremiarse. También en este momento se muestra la liquidación, que también se va a exponer en el trabajo final acerca del señor Pascual Hernández Vargas y el procedimiento que se hizo para su liquidación. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.